Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Al Lado Oculto. Hoy vamos a recibir con muchísimo gusto a un muy buen amigo y además uno de los autores más leídos, uno de los autores uruguayos más leídos, como es el caso de Diego Fischer. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto. Bienvenido, Sotelo. gracias. Es verdad que sos uno de los autores más leídos, ¿no? Bueno, eso dicen. Eso dicen los que hacen las cuentas. Los que hacen las cuentas. El contador de la editorial. Ahí está. Carlota Ferreira, retrato de una mujer que se inventó. Fue escrito por Diego Fischer, esta vez no me inventó a presentarlo, no me invitó. ¿Cómo no lo invité? No me invitaste a presentarlo yo. Pero usted estaba con mucho trabajo, Sotelo. No importa, ¿no? Esa queda a mi favor, no importa. Vamos a conocer un poco más de este libro, una investigación periodística, una historia apasionante de una mujer que existió, se inventó, la inventaron, todo esto. Lo vemos después del siguiente take. ¿Cómo no? Desde 1980, Diego Fischer ha trabajado en prensa, radio y televisión. Ha publicado 11 libros, entre los que se destacan los 3 tomos de Al Este de la Historia y Al Encuentro de las Tres Marías, Juana de Ibarburu, Más allá del mito, uno de los 5 libros de no ficción más vendidos en los últimos 25 años en el Uruguay. Más recientemente, se destacan entre sus obras ¿Qué tupé?, Valle Beltrán, Duelo o Asesinato, A mí me aplauden, biografía de China Zorrilla, y Serás mía o de nadie, la verdadera muerte de Delmira Agustini. Como productor y guionista, realizó, entre otras cosas, una serie de documentales, Homenaje de Europa al Bicentenario Uruguayo en 2011, y Algo interesante que contar, que relata la historia de la legendaria azotea de Aedo de Punta del Este. Que no tienen ni fronteras, ni tienen ninguna clase de limitaciones, que son las cosas de la belleza, del arte, y es un trabajo en equipo. Fischer es además autor de 4 obras de teatro estrenadas. ¿Existió realmente Carlota Ferreira? ¿O fue una creación más de Juan Manuel Blanes? ¿Tuvo tantos amantes y tantos amores como se ha dicho? ¿Quiénes fueron esos amores? Actualmente es columnista en el diario El País y acaba de publicar el libro Carlota Ferreira, retrato de una mujer que se inventó. Hoy, en El Lado Oculto, recibimos a Diego Fischer. Bueno, para conocer la respuesta vamos a tener que leer el libro. Digo, yo no lo leí, pero tengo 2 muy buenas referencias de personas muy exigentes con sus lecturas que me han hablado muy bien de este relato sobre Carlota Ferreira. ¿Es un truco de la editorial para vender más libros? ¿Eso de si existió o no existió? No tuvo nada que ver la editorial en eso. Claro. En eso. Es que la historia de Carlota, o de quien conocemos como Carlota, es una gran interrogante o una sucesión de interrogantes o una sucesión de acertijos. Es decir, evidentemente fue una mujer que se fue inventando, que debió inventarse o que quiso inventarse. Y bueno, es ese mismo juego que a la hora de investigar y escribir el libro, yo sostengo que Carlota nos planteó a nosotros, y digo a nosotros porque constituí un equipo para la investigación, porque era tanto el material y en distintos espacios geográficos, Montevideo, Salto, Buenos Aires, Concepción del Uruguay, que bueno, reuní un equipo no muy numeroso, 3 personas, Fernando Bonilla aquí en Montevideo y Nacho Canepa en Buenos Aires. Y esos mismos acertijos que en lo personal tuve la sensación que Carlota, desde ese cuadro emblemático, icónico de la pintura uruguaya, nos iba lanzando a lo largo de nuestro hurgar por archivos y bibliotecas, de alguna manera yo se lo trasladé también a los lectores. Tenemos que empezar por la imagen del cuadro para ir develando Bueno, estos misterios. por allí empecé yo. Hay una primera interrogante, ¿quién es la mujer del cuadro? ¿Es Carlota Ferreira? ¿Era ese su nombre?
por qué a ella eventualmente, ¿no? Que, Bueno, hay un cuadro, o dos cuadros. dos mejor cuadros, dicho. sí, porque la foto de la mujer desnuda, presuntamente Carlota Ferreira, No, sí. sin presuntamente, Sin esa es Carlota presuntamente, Ferreira. esa es Carlota No Ferreira. parece ser la misma que la del cuadro conocido. Bueno, es parte de la historia, pero algún dato vamos a dar. En el retrato que muchos conocemos o todos conocemos, rodeado de leyendas, Blanes pintó eso, un retrato, de una manera, digamos, tradicional. En el otro cuadro que tú haces referencia, que es Mundo, Demonio y Carne, que está en el Museo Blanes, el del retrato, está en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó, pero Mundo, Demonio y Carne está en el Museo Blanes, de la Avenida Millán. Y en aquel cuadro Blanes pintó el alma de Carlota. Y yo los invito a que lo vayan a ver primero que lean el libro y después que vayan a ver el cuadro, para entender esto que estoy diciendo, ¿no? Sí. Que fue una de las conclusiones a las que llegamos, no solo conclusiones. El alma es mundo, demonio y carne. Sí. Mundo, demonio y carne. Eso es lo que a ese personaje, en términos amplios, es que se refiere al libro, o es el que describe principalmente el libro, según me han referido. Sí, es así. Pero no podemos obviar ese personaje sin quien la hizo conocida, que fue Blanes, porque conocemos a Carlota porque Blanes la pintó. Es decir, pintó Claro, la ese conocemos retrato. hoy en la sociedad montevideana de la época, según tú contás, es una historia apasionante porque supuestamente es una mujer que se abrió paso en la sociedad viniendo de un origen ya no solo muy humilde, sino sórdido, Muy ¿verdad? sórdido. Vinculado a la explotación sexual por parte de su propio padre. Es una realidad... Por parte de su abuelo. De su abuelo, perdón. Una realidad Sí. durísima, ¿no? Sí, y además muy vinculada con una parte de la historia del Uruguay muy compleja, como fue la Guerra Grande, ¿no? Al principio decíamos, hay un cuadro y además hay leyendas. Y en esas leyendas... Ahí estamos viendo dos tenemos cuadros. detrás en la pantalla los dos cuadros. Los dos cuadros, exacto. Y en esas leyendas lo que mucha gente conoce o repite es, bueno, la mujer que fue amante de Blanes y se casó con su hijo, Nicanor. Sí. Es cierto, pero esa etapa de Carlota es dos perlas de un collar enorme, enorme, que preceden dos matrimonios con finales truculentos y decenas de amantes, simultáneamente los matrimonios, y que prosigue luego del casamiento, que fue real, el casamiento con Nicanor Blanes, porque hasta el propio Juan Manuel Blanes en algún momento lo cuestionó la veracidad Del casamiento. del casamiento, porque entre otros de los hallazgos que nosotros logramos en este libro, fue justamente encontrar la partida de matrimonio de Carlota y Nicanor en la iglesia de la Merced de Buenos Aires, donde también ahí aparece lo que es una constante en la vida de esa mujer que conocemos como Carlota. Porque, la mentira permanente. La mentira, para empezar, sobre su identidad. Sobre su identidad y sobre su edad. Su primer matrimonio fue con un político muy prestigioso, ministro de Hacienda y de Gobierno, con todo lo que eso representaba en aquella época, de Lorenzo Valle, y después de Giró, que creo que es el hombre que estuvo realmente enamorado de Carlota. Ese es su primer matrimonio, quien la rescata de ese mundo tan terrible, siendo ella una poco más que adolescente, y él le llevaba 22 años. Las cosas cambian después. Después Carlota... ¿Él la conoció cuando ella era prostituta? Sí. Es decir, conoce a su madre. Conoce a su madre y a sus tías en el prostíbulo de su abuelo, que era la pulpería de Don Benito, famosa pulpería del Cardal. Aquí en la zona del Cordón. En el Cordón, a 2 cuadras de lo que es hoy la iglesia y en aquel entonces capilla. Claro, que ya estaba del Cordón. la cruz del Cardal. Claro. Exactamente.
Pero aquello era... Perdón, no, que todavía está, quiero decir, claro. que ya estaba en aquella época. pero aquello era no extramuros, era ya la Sí, campaña. fuera de la campaña, claro. La campaña, y esa zona queda, digamos, bajo la égida del gobierno del Cerrito. De Oribe, claro, de Oribe. en el escenario de la Guerra Grande y con Montevideo sitiado. Claro, que es muy importante ese escenario por dos razones. Porque Carlota había nacido y comienza a transcurrir su infancia, y porque Juan Manuel Blanes se afinca con su madre y uno de sus hermanos en el Cardal. Huyen del Montevideo sitiado por Oribe y se instalan en el Cardal. Y allí está la línea del cordón, que es, ¿por qué se llama el cordón? Porque precisamente hubo un cordón que delimitaba a dos. Recordemos que el ejido está marcado por el tiro de cañón de la Ciudadela, que claro, es donde comienza el... Pero el cordón iba un poquito más, una cuadra más, si se quiere. Claro, digo el ejido porque todavía está la calle Ejido, que lleva el nombre. Y el cordón es el nombre del barrio, claro. Pero ¿de dónde viene el nombre? Viene de lo que llamaban el cordón que había puesto el gobierno de la defensa, que iba desde el cementerio nuevo, o sea, el cementerio central, hasta el arroyo Miguelete. Esa era la zona donde se delimitaban ya no una ciudad y la campaña, sino dos países. Claro, hasta aquí llega el enemigo poder, claro. o el sitiador, y aquí estamos los Porque se sitiados. supone que hasta allí estaban protegidos por lo menos por la artillería del gobierno de la defensa. Se supone, pero las balas y los cañonazos llegaban a... que eso es lo que hace que la madre de Blanes decida irse con sus hijos, más allá de cierta simpatía con Oribe, instalarse en el Cardal. Vamos a hacer una pausa y seguimos conociendo esta historia extraordinaria de un personaje que lo veíamos pintado, que sabíamos que algo había, pero que, como con tantos otros personajes, aún hoy estamos en deuda, por lo menos para conocer desde otro ángulo lo que ha sido también la historia de nuestro país. Sin duda. Una pausa y seguimos dialogando con Diego Fischer.